Han pasado 2 semanas y en ese corto lapso, las comunicaciones de Rusia se han derrumbado y Ucrania ha lanzado un contraataque devastador en el sureste. La línea del frente de Putin se desmorona ante la presión ucraniana, y mientras Ucrania la destruye, las fuerzas rusas se dispersan como pollos sin cabeza en una humillante muestra del estado de su ejército. Perdidos, desesperados, estancados, el ejército ruso está roto y perdió impulso en Ucrania. Tras el colapso de las comunicaciones rusas a inicios de febrero, Ucrania lanzó una contraofensiva en el sureste del país que sigue avanzando. Soldados ucranianos avanzan desde el oeste y norte, expulsando a fuerzas de Putin de asentamientos que creían asegurados, y Rusia poco puede hacer. Claro, Rusia está tratando de enviar a toda prisa potencia de fuego y refuerzos a las zonas donde Ucrania está contraatacando, pero no es suficiente. Rusia se ha vuelto frenética y está en pánico, y todo eso se traduce en aún más avances para Ucrania en una guerra que Putin intentaba afirmar que ya casi había terminado hacia finales de 2025. En breve explicaremos por qué Ucrania está destruyendo la línea del frente rusa en el sureste. Pero antes, vayamos a Dobropilia. Dobropilia, un pequeño pueblo minero que está a unos 95 kilómetros o 59 millas al oeste de Donetsk, desde hace mucho ha sido un bastión para Ucrania. En 2014, mientras separatistas en Donetsk buscaban cumplir la ambición de Putin de recuperar la región, empresarios y activistas locales se unieron para defender su identidad ucraniana. No ha cambiado mucho desde entonces. Aunque Rusia lanza ofensivas continuamente en el sector de Dobropilia, mientras intenta rodear ciudades clave en Donetsk, Ucrania sigue resistiendo. A mediados de febrero, Ucrania se defendió y lanzó un contraataque que devastó a las fuerzas de Putin. Dobropilia está justo en la línea entre los oblasts de Dnipropetrovsk y Zaporizhia, donde Ucrania ha contraatacado en masa desde inicios de febrero. El 36º Ejército de Armas Combinadas de Rusia mantiene posiciones en el borde occidental de Dobropilia e intenta asaltar el pueblo. Esos soldados rusos lo intentaron de nuevo en un incidente relatado el 18 de febrero por el 33º Regimiento de Asalto Separado de Ucrania, UOSHP, en Telegram. El enemigo avanzó con un camión de rusos desechables para llegar al punto desde donde planeaba asaltar Dobropilia. Los combatientes del 33º OSHP y unidades cercanas bloquearon su avance, afirmó el regimiento. Aclaremos esto. Rusia llevó soldados en un solo vehículo y fue directo a una posición ucraniana a plena luz del día. Esto es desesperación, y el resultado es exactamente el que esperarías. Euromaidan Press informa que el convoy ruso, si es que se le puede llamar así cuando solo era un vehículo, fue detectado fácilmente por Ucrania mientras intentaba avanzar por la carretera R-85, antes T-0400, uno que está justo al norte de Dobropilia. Los drones de reconocimiento de Ucrania lo detectaron fácilmente, como se muestra en un video compartido por el mismo medio. El vehículo, que avanzaba lento y no podía evadir, fue impactado en el parabrisas por un dron kamikaze. Los rusos se dispersaron, pero al quedar expuestos de día fueron blancos fáciles para Ucrania. Uno a uno, los soldados rusos que avanzaban en vehículo hacia Dobropilia fueron abatidos por la artillería ucraniana. Al final del contraataque ucraniano, hasta 15 de los títeres de Putin estaban muertos o heridos en campos y arboledas, por lanzar un asalto ridículo que Ucrania detectó fácilmente. Los rusos intentaban acercarse a los defensores de Ucrania a plena luz del día cruzando terreno abierto. Un ataque tan estúpido solo podría lanzarlo un ejército que ya se quedó sin ideas y no tiene una estrategia definida. Así es Rusia en la ofensiva del sureste de Ucrania. Las fuerzas de Putin corren como pollos sin cabeza en intentos humillantes de asaltar Ucrania. Como mencionamos antes, hay varias razones para ello. Primero, las comunicaciones. Rusia básicamente ya no las tiene. A inicios de febrero, Ucrania e ingenieros de SpaceX de Elon Musk crearon un sistema de lista blanca que permitía registrar terminales Starlink para uso en Ucrania. Eso no parece mucho, pero la lista blanca funcionó como una lista negra para las terminales Starlink ilegales que Rusia usaba en el frente. No subestimes el impacto en la capacidad de Rusia para controlar a sus fuerzas. Rusia usaba Starlink para comunicar órdenes y otra información clave. Como indica Euromaidan Press, las unidades de primera línea, operadores de drones de ataque y equipos de corrección de fuego, lo usaban. Eso terminó. Y Rusia lo está resintiendo. Y para agravar la gran crisis de comunicaciones rusa, el propio Putin tomó lo que quizás sea su decisión más tonta desde que inició su supuesta operación militar especial. Putin
ante la urgencia de sus soldados por reemplazar Starlink, restringió fuertemente el acceso a Telegram, medida que el Kremlin intenta desde 2018, según Reuters. La ofensiva contra Telegram llegó en el peor momento para las fuerzas rusas. Ya batallando sin Starlink, los soldados de Putin perdieron acceso a una EPG que, según señala The Moscow Times, usaban ampliamente para el mando táctico y operativo en Ucrania. Telegram facilita a las fuerzas rusas organizar logística, descargar mapas, enviar video en vivo y recaudar fondos para equipar a los soldados que Putin manda a Ucrania sin equipo. El bloguero ruso proguerra Fighter Bomber resumió la situación diciendo: a solo un día de la ralentización de Telegram, recibo como 5 videos de personal militar anónimo quejándose de que están completamente jodidos sin Telegram. ¿Quieres saber la razón principal por la que Rusia creyó que era buena idea atacar Dobropilia a plena luz del día con solo un camión? Ya tienes la respuesta. Los soldados en ese camión no sabían lo que hacían. Con las comunicaciones colapsando a lo largo de las líneas del frente, literalmente están tan desorientados como pollos sin cabeza. Lo único que pueden hacer es intentar seguir avanzando como puedan, lo que los convierte en presa fácil para los contraataques de Ucrania. Esto generó una exitosa campaña ucraniana en el sureste, liberando grandes extensiones de territorio. Más adelante en el video vamos a profundizar en lo que Ucrania está logrando con su contraataque, pero por ahora, cada vez hay más pruebas de que Rusia está perdida sin Starlink y Telegram. Inmediatamente después del apagón de Starlink, un operador de drones ucraniano llamado Giovanni reveló a la BBC cómo Rusia se ha debilitado. Los rusos perdieron el control del campo, dijo Giovanni y añadió: creo que perdieron el 50% de su capacidad ofensiva según los números. Menos asaltos, menos drones enemigos, menos de todo. Rusia está tan desesperada por recuperar Starlink que intenta sobornar a colaboradores en territorios ocupados para obtener terminales registradas y usarlas en el frente. Esto no es lo que debía hacer una de las supuestas fuerzas militares más fuertes del mundo. Rusia simplemente no tiene soluciones. Euromaidan Press señala que el doble corte de Starlink y Telegram dificulta que Rusia vigile a Ucrania, causando gran impacto en los ataques terrestres. Los drones rusos siguen volando, pero los operadores no pueden comunicar fácilmente a la infantería lo que ven, lo que provoca situaciones como la temeraria entrada a Dobropilia del 18 de febrero. ¿Siquiera sabía esa unidad a dónde iba? ¿Cuánta información tenía? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta, pero Ucrania lanzó un contraataque devastador sin usar soldados, ya que las fuerzas rusas ahora deben atacar sin sus sistemas de comunicación clave. El mismo medio ofrece algunos detalles más sobre lo que Rusia parecía estar tratando de lograr con su camión lleno de soldados que ahora están muertos. El 36º Ejército de Armas Combinadas avanzaba a ciegas hacia Zaporilla desde el corte de Starlink. Ucrania eliminaba a quienes avanzaban por la zona gris hacia la ciudad, área sin control de ambos bandos y trampa mortal para cualquiera que entre. Ucrania abrió brechas en la línea rusa cerca de Dobropilia, permitiendo contraataques que provocan pánico y el envío de reservas rusas al combate. Los soldados rusos en el camión de Dobropilia podrían ser reservistas enviados a reforzar un asalto fallido. No duraron mucho. Ahora Rusia está ideando formas desesperadas de superar sus problemas de comunicaciones. Pero antes de meternos en eso, estás viendo The Military Show. Si todavía no te has suscrito, ahorita es el momento perfecto para darle a ese botón. Sobre la solución desesperada que Rusia halló para sustituir a Starlink, globos. Como señaló el colaborador de Forbes, Vikram Mittal, en un artículo del 17 de febrero, Rusia ha recurrido al sistema Barrage-1 para reactivar sus comunicaciones. Básicamente es un sistema que, en esencia, consiste en un globo capaz de llevar terminales 5G a la estratosfera. Es un sistema muy inteligente, especialmente por el lastre neumático que permite al globo ajustar su altitud según sea necesario. Sin embargo, este tipo de globo no fue diseñado para el uso que Rusia le da ahora. El Barrage-1 puede llevar hasta 100 kilogramos o unas 220 libras de carga, lo que muestra que está diseñado como arma ofensiva y no como plataforma de comunicaciones. No existe sustituto para que Rusia pierda acceso a Starlink. Los miles de satélites de Starlink no pueden ser reemplazados por globos militares que solo vuelan pocos días. Aun con mejoras, el Barrage-1 solo funcionará unas semanas antes de que el globo baje de nuevo. Esta es la solución de Rusia al problema de Starlink, y se está poniendo en una posición en la que solo podrá crear focos de conectividad usando una solución que cuesta dinero construir y requiere una logística estable para llegar a donde tiene que ir, incluso antes de que se lance. Todo esto son problemas para Rusia que explican el fuerte contraataque de Ucrania.
Hay más. Mientras enfrenta el colapso de comunicaciones en el frente, Rusia también enfrenta otro problema que explica por qué sus ofensivas son tan débiles que Ucrania las contrarresta de inmediato. El ejército ruso se ha estancado en cuanto a personal. Según Euromaidan Press, el ejército ruso no ha crecido en 6 meses, aunque las fuerzas de Putin ajustan tácticas. Rusia está estancada con unos 711.000 soldados. Aunque parezca mucho, como la estrategia de Putin es usar a sus soldados como carne de cañón contra Ucrania, un ejército estancado obliga a Rusia a trasladar tropas desde distintas zonas de Ucrania a regiones que considera prioritarias. Lo que esto provoca, revela Euromaidan Press, es que se creen puntos débiles a lo largo de las líneas del frente conforme se retira a los reservistas. Los contraataques ucranianos aprovechan esos puntos débiles y destruyen a los rezagados que no reciben refuerzos de soldados ni equipo porque estos se han enviado a otro lugar. Ucrania está haciendo que Rusia pague por este debilitamiento de sus líneas del frente. Y eso se ve en los números. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Ucrania eliminó a 35.000 soldados rusos tan solo en diciembre de 2025. Cuando decimos eliminados, hablamos de tropas rusas abatidas. La cifra no incluye a los heridos ni a los que Ucrania capturó. Estos son 35.000 soldados que han sido sacados de la ecuación de manera permanente y que Rusia se ha visto obligada a reemplazar. En enero, Ucrania casi repitió la hazaña. Esta vez murieron unos 30.000 soldados rusos, la mayoría confirmados por el sistema Delta de Ucrania. La cifra puede ser ligeramente menor, pero aún así es astronómica para un mes de combates en una guerra del siglo XXI. Rusia busca una explicación de por qué su personal en Ucrania se estancó en unos 711.000. Perder 65.000 soldados en 2 meses es una gran razón. Otra razón importante es que el reclutamiento ruso está muy bajo. Como las bajas rusas ya superaron 1.250.000 desde que Putin lanzó su invasión, por fin llegamos al punto en el que Rusia está perdiendo más soldados al mes de los que logra reclutar. United 24 Media destacó esto en un artículo del 19 de febrero, donde reveló que la proporción de pérdidas rusas frente a las ucranianas es tan enorme en algunas zonas del frente que Rusia está sufriendo hasta 20 a 25 bajas por cada baja ucraniana en algunas regiones. Estas cifras no son sostenibles y ya afectan el reclutamiento ruso. En enero, Rusia perdió 9.000 soldados más de los que logró reclutar como voluntarios, un déficit que ya parece estar llevando a Putin a presionar por una movilización que sabe que será extremadamente impopular en Rusia. Y lo que estamos viendo aquí es que el estancamiento de tropas de Rusia en realidad es lo mejor que va a conseguir Putin hasta que apriete el gatillo de la movilización, suponiendo que sea lo bastante tonto como para hacerlo. Con Rusia perdiendo ahora más soldados de los que recluta, los 711.000, que es la cifra de estancamiento, van a bajar. ¿Qué pasa si Ucrania logra una proporción similar en febrero? Eso dejaría al ejército ruso en Ucrania en 702.000. Si la tendencia sigue, una fuerza antes abrumadora se va debilitando hasta volverse vulnerable. Es simple. Más soldados rusos muertos sin reemplazo dan más oportunidades a Ucrania para contraatacar. Cada soldado perdido equivale a una Rusia más débil. Ni las adaptaciones tácticas de Rusia pueden evitarlo. Con el colapso de la línea del frente de Putin, depende más de pequeños grupos de asalto para infiltrarse en las zonas grises mencionadas antes. Este enfoque ha sido exitoso en el sentido de que le permite a Rusia colar soldados en territorio ucraniano. Sin embargo, estos soldados suelen quedar aislados porque el apoyo necesario para reforzar las cabezas de puente no llega. Una estrategia que se supone que debe llevar a menos muertes en las filas rusas claramente no está funcionando, como lo revelan las cifras de enero y diciembre. La principal razón es el uso estratégico de drones por Ucrania. Mientras Rusia avanza con su nueva estrategia, drones ucranianos patrullan zonas grises, buscando unidades rusas aisladas y oportunidades para contraataques. Según Euromaidan Press, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, USF, son ahora más importantes que nunca. Desde el verano de 2025, el porcentaje de resultados de combate verificados de la USF, que incluye impactos confirmados, destrucción de objetivos y daños por fuego, ha aumentado del 4% al 33%. El 60% del poder de fuego de Ucrania proviene de drones, y estas máquinas de matar no tripuladas están haciendo estragos en los soldados rusos. Según Zelensky, al menos el 80% de los ataques exitosos que Ucrania realiza contra las fuerzas rusas ahora los están llevando a cabo drones. Esta tasa de éxito abre muchas oportunidades para los contraataques de Ucrania contra las líneas del frente de Putin, que se desmoronan. Lo vimos en Dobropilia.
Solo hizo falta un dron para detectar el camión ruso y otro para destruir el vehículo. Las fuerzas rusas se dispersaron en la zona de muerte y Ucrania las emboscó con artillería, causando más muertes. La táctica de Rusia no ha funcionado, pero sigue mintiendo sobre sus avances en el campo de batalla, como verás si te quedas unos minutos. Antes de llegar a eso, te dijimos antes que Ucrania ha logrado un enorme éxito con sus contraofensivas en el sur y sureste del país. Creemos que las palabras que usamos fueron que Ucrania ha liberado enormes extensiones de territorio. UAI tiene los detalles. Reporta que el ejército ucraniano afirma que su contraofensiva busca frustrar los planes rusos de avanzar hacia Dnipropetrovsk y Zaporilla este verano. Desde el inicio de la operación, la agrupación de asalto aéreo, junto con unidades adyacentes, ha restablecido el control sobre más de 300 kilómetros cuadrados de territorio, lo ha limpiado de grupos enemigos de sabotaje y reconocimiento, y sobre más de 8 asentamientos, afirma el ejército de Ucrania. Recuerda que este no es el resultado final de la contraoperación actual. La cantidad de territorio recuperado va a seguir creciendo mientras Rusia batalle con problemas de comunicación y de personal, y ninguno de esos problemas parece que vaya a tener una solución real en el corto plazo. ¿Quién sabe? Después de destruir el intento de ofensiva rusa en Dobropilia, Ucrania quizá haya abierto la puerta a un avance más profundo en ese sector que ayude a mantener a Rusia alejada del pueblo que está atacando. La operación en el sur está dando grandes beneficios para Ucrania. Y aún así Rusia sigue intentando mantener su falsa aura de dominio, y en ningún lado es más claro que en Kupiansk. Aunque no forma parte del avance de Ucrania en el sur, ya que la ciudad está en el Oblast de Yarkiv, en el noreste, Kupiansk sirve como recordatorio de que Rusia va a mentir descaradamente sobre lo que está pasando en Ucrania, incluso mientras su línea del frente se derrumba a su alrededor. Ahorita mismo, Rusia tiene una guarnición diminuta de unos 40 a 50 soldados en esa ciudad, después de haber afirmado antes que había tomado Kupiansk. ¿Crees que Rusia va a admitir que perdió la ciudad? Claro que no. Euromaidan Press reporta que Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, afirmó que Kupiansk cayó en manos de Rusia a finales de 2025. Rusia quería evaluar la realidad de la situación, así que su agrupación militar occidental envió una comisión para determinar el éxito o no de la ofensiva de Kupiansk. Rusia concluyó que los reportes de victoria del frente de 2025 correspondían a lo que se ve en el campo de batalla. Sin embargo, los inspectores en la ciudad ocultaban un secreto. Actuaban bajo los auspicios de Gerasimov, el mismo hombre que propagó la mentira de Kupiansk desde un inicio. Aquí vemos la realidad que Rusia no quiere enfrentar. Mientras los implacables contraataques de Ucrania le rompen el espinazo a Rusia, los principales generales de Putin están mintiendo sobre lo que realmente está pasando en el campo de batalla. El ejército ruso está perdido y fracasando, y Ucrania hace que Putin pague por cada error. Si buscas realidad en Kupiansk, te decimos exactamente lo ocurrido en la ciudad. No creas las mentiras rusas. Kupiansk refleja el colapso de las líneas rusas en toda Ucrania. Para saber más, asegúrate de ver nuestro video. Y si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para que siempre vayas un paso adelante cuando se trate de lo que realmente está pasando en Ucrania. Y gracias como siempre por vernos.